Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que se encuentren de maravilla, rodeados de buena energía y expectación. Hoy nos embarcamos en un viaje fascinante, una travesía que fusiona la exuberancia de las producciones turcas con el magnetismo irresistible de un galán que ha logrado conquistar no solo las pantallas de su país, sino también los corazones y las mentes en el vasto continente americano. Hablamos por supuesto de Can Yaman, el actor que ha trascendido las fronteras de Turquía para convertirse en un fenómeno global, dejando una estela de admiración y sí, también de sorpresas, a su paso por tierras americanas. Prepárense porque nos sumergiremos en esas noches cargadas de dramatismo, en esas apariciones que nos dejaron sin aliento y en esos instantes que, sin lugar a dudas, quedarán grabados a fuego en la memoria colectiva de sus fieles seguidores. Si aún no han dado ese paso crucial, les invito cordialmente, con todo el aprecio que me tienen, a hacer clic en ese botón rojo de suscribirse y a activar la campanita de notificaciones. De esta manera, se asegurarán de no perderse ni un solo detalle de las joyas de contenido que con tanto esmero preparamos para ustedes. Sin más preámbulos, iniciemos esta emocionante aventura turca en el corazón de América. Can Yaman. Un nombre que para una legión creciente de admiradores, es sinónimo de carisma desbordante, talento innegable y, cómo negarlo, de esa mirada penetrante, profunda y magnética que tiene el poder de atraparnos y no soltarnos. Después de haber arrasado en su Turquía natal con series que se erigieron como verdaderos fenómenos televisivos, tales como la icónica Erkencikus y la cautivadora Dolunay, su estrella no ha hecho más que ascender, brillando con una intensidad cada vez mayor. Pero, ¿qué ocurre cuando un actor de esta magnitud, un ícono de la pantalla, decide cruzar el vasto océano y aterrizar en el continente americano? Pues bien, abróchense los cinturones, porque la respuesta es una sinfonía explosiva de admiración desbordante, sorpresa genuina y sí, también, de alguna que otra noche cargada de un drama muy real. La llegada de Can Yaman al continente americano, y en particular a América Latina, no fue un evento menor. Para nada. Fue un acontecimiento que se vivió con una intensidad casi eléctrica. Sus fans, aquellos que lo siguen con una devoción casi religiosa a través de las redes sociales y que consumen con avidez las telenovelas turcas que se emiten a nivel internacional, llevaban años, sino décadas, anhelando este momento. Y cuando finalmente se materializó, fue como si se abriera una compuerta que liberó un torrente incontenible de emociones. Desde sus primeras incursiones promocionales en países como España e Italia, hasta su más reciente y notorio interés por expandir sus horizontes en los Estados Unidos, su mera presencia ha desencadenado un auténtico huracán de fervor. No estamos hablando simplemente de una gira promocional al uso, estamos hablando de un fenómeno fan que se desbordaba en cada aeropuerto, en cada hotel, en cada evento público al que tenía a bien asistir. Las imágenes de multitudes agolpadas, esperando horas bajo el sol inclemente, con pancartas artesanales llenas de mensajes de amor y con lágrimas de pura emoción en los rostros, se viralizaron a la velocidad de la luz. Eran el reflejo palpable y contundente de cómo su trabajo incansable y su personalidad arrolladora habían logrado trascender las barreras geográficas, conectando de una manera íntima y profunda con el público hispanohablante. Y es precisamente en estas apariciones públicas, en estos encuentros cara a cara con sus admiradores, donde se gestan los momentos más memorables, aquellos instantes que alimentan las conversaciones en los foros de fans y en las redes sociales durante semanas, e incluso meses. Piensen por un momento en aquellas entrevistas en vivo, en directo, donde la espontaneidad, la naturalidad y la cercanía de Can se hacían palpables, casi tangibles. A veces la inevitable barrera del idioma, a pesar de sus notables y encomiables esfuerzos por comunicarse en un español cada vez más fluido, añadía un toque de encanto indescriptible y de vulnerabilidad conmovedora. Verlo esforzarse por articular sus pensamientos, por comprender a la perfección las preguntas formuladas y por conectar de manera genuina y auténtica con los entrevistadores y, por extensión, con el público, creaba una conexión emocional aún más fuerte y duradera. Recuerdo vívidamente algunas entrevistas en las que, entre risas contagiosas y alguna que otra confusión lingüística simpática, dejaba escapar frases que al instante se volvían icónicas. Su profunda apreciación por el cariño de sus fans, a quienes a menudo se refería con la ternura de mi familia, resonó en millones de corazones. Sin embargo, la vida de una celebridad de su calibre no ha estado exenta de desafíos. La fama masiva, especialmente cuando experimenta en un entorno geográfico nuevo y con una cultura significativamente diferente, puede presentar sus propios obstáculos. Y es en este terreno donde emergen las famosas noches dramáticas.
Cuando hablamos de ellas, no nos referimos a las escenas cargadas de pasión y conflicto de sus telenovelas, hablamos de situaciones reales, de momentos de la vida cotidiana que, por su naturaleza, han generado controversia, sorpresa o incluso un cierto grado de inquietud. A veces la inmensa presión mediática, la constante vigilancia de los paparazzi que buscan la instantánea perfecta, o incluso malentendidos culturales, pueden dar lugar a momentos que son capturados, magnificados y, a menudo, distorsionados por la opinión pública. Un ejemplo que surge de forma recurrente en estas discusiones es la intensidad abrumadora de la recepción en algunos de sus eventos públicos. Si bien es una manifestación inequívoca del profundo amor y admiración de sus fans, también puede resultar una experiencia increíblemente abrumadora para el artista. Hubo ocasiones en las que la intervención de los equipos de seguridad se hizo indispensable para mantener el orden y la integridad del evento. Las imágenes de esas situaciones, aunque perfectamente comprensibles desde la perspectiva de la protección del artista y la organización del evento, a veces se interpretan desde afuera como dramáticas. Esto, a su vez, da pie a un intenso debate sobre los límites de la admiración, sobre la importancia fundamental del respeto a la privacidad y sobre cómo la línea, a menudo difusa, entre el admirador ferviente y la celebridad, puede volverse peligrosamente borrosa. Otro aspecto que ha suscitado un considerable debate y que podríamos catalogar como una sorpresa en el más amplio y positivo de los sentidos, es su audaz incursión en proyectos fuera de las fronteras de su Turquía natal. Su participación en la aclamada serie italiana, Can Yaman, Viola come il mare representó un paso sumamente audaz, una declaración de intenciones que demostró inequívocamente su deseo de expandir su carrera profesional y de conectar con nuevas audiencias a nivel global. Verlo actuar con maestría en un idioma extranjero, adaptándose a un nuevo estilo de producción, a un equipo técnico y artístico internacional, y a las particularidades de la industria cinematográfica europea, fue algo que muchísimos esperaban con una expectación casi insoportable. Y los resultados hasta la fecha han sido extraordinariamente positivos, consolidando aún más su imagen como un actor verdaderamente global y polifacético. La influencia de Can Yaman en el continente americano no se limita, de ninguna manera, a su presencia física. Sus series, ya sea en su versión doblada al español o con subtítulos cuidadosamente elaborados, siguen siendo vistas por millones de personas ávidas de buen entretenimiento. Plataformas de streaming de renombre mundial como Netflix y otras plataformas especializadas en la vasta y rica oferta de contenido turco han facilitado enormemente el acceso a sus trabajos. Esto ha permitido que se forje una base de fans sólida y leal, incluso antes de que él pisara físicamente suelo americano. Esta familiaridad previa, este conocimiento profundo de sus personajes y de su talento, es lo que en gran medida explica la magnitud y la intensidad de la reacción del público cuando finalmente se hizo presente. Los fans ya lo conocían, lo admiraban profundamente y tenerlo cerca, aunque fuera por un periodo de tiempo relativamente breve, era la materialización de un sueño largamente anhelado. Pensemos por un instante en el poder y la ubicuidad de las redes sociales. Se han convertido en el escenario principal, en el epicentro donde se desarrollan muchas de estas noches dramáticas y de los momentos de sorpresa que tanto dan que hablar. Un tuit inesperado que genera miles de reacciones, una historia de Instagram con una ubicación misteriosa que desata especulaciones, una fotografía casual compartida con otra celebridad que provoca un auténtico revuelo. Can Yaman, con una astucia innata, es un maestro en mantener a sus seguidores expectantes, en mantener viva la llama de la curiosidad. Y a veces estas pequeñas píldoras de información, estos destellos fugaces, generan un torbellino de especulaciones y debates que se prolongan durante días. Es sin duda alguna parte intrínseca del juego de la fama en la era digital, y él, hay que reconocerlo, sabe cómo navegar estas aguas con una destreza admirable. Además, es fundamental destacar el impacto cultural significativo que figuras de la talla de Can Yaman ejercen. Al exponer al público internacional a la rica y diversa producción de series y telenovelas turcas, se abren puertas a un mundo fascinante de narrativas cautivadoras, estéticas visuales impresionantes y talentos emergentes. Las telenovelas turcas, con sus tramas a menudo intrincadas y envolventes, sus personajes apasionados y profundamente humanos y sus escenarios naturales de una belleza deslumbrante, han encontrado un nicho de mercado sumamente importante en América. Y actores como Can Yaman son, sin lugar a dudas, los embajadores perfectos y más carismáticos de esta próspera y vibrante industria. A veces las noches dramáticas surgen no de intenciones maliciosas, sino de la pura intensidad de la experiencia. Imaginen la presión incesante de un tour promocional agotador,
la falta de horas de sueño reparador, la exposición pública constante y casi asfixiante. En esos momentos de máxima vulnerabilidad, un comentario mal interpretado, un gesto apresurado e involuntario, o simplemente el cansancio acumulado, pueden escalar rápidamente y convertirse en material de debate. Los fans, en su inmensa mayoría, comprenden estas circunstancias y muestran empatía, pero la viralidad inherente de las redes sociales tiene la capacidad de amplificar cualquier pequeño desliz, magnificándolo hasta proporciones insospechadas. Sin embargo, lo que prevalece de manera contundente en la narrativa de Can Yaman en América es la profunda conexión emocional que ha logrado establecer con su público. Sus personajes, a menudo retratados como románticos empedernidos, apasionados hasta la médula y con un toque inherente de rebeldía, resuenan de una manera muy especial con las audiencias. Y cuando el actor mismo irradia esa misma energía magnética en persona, la conexión se vuelve casi instantánea y profundamente magnética. Las entrevistas en las que comparte anécdotas personales, habla con sinceridad de sus sueños y aspiraciones, y muestra su lado más humano y vulnerable, son precisamente las que lo acercan de manera más íntima y significativa a sus seguidores. La sorpresa en el caso de Can Yaman no reside únicamente en la magnitud de su popularidad, sino en la forma en que ha logrado mantener ese nivel de fervor a lo largo del tiempo y en distintas geografías. No se trata de un fenómeno pasajero, de una moda efímera. Es un artista que ha sabido capitalizar de manera magistral su talento innato y su carisma arrollador para construir una carrera internacional sólida y duradera. Su decisión proactiva de explorar oportunidades en el extranjero, de dedicarse al aprendizaje de nuevos idiomas y de adaptarse con flexibilidad a nuevas industrias y culturas, es un testimonio elocuente de su ambición desmedida y de su visión a largo plazo. Y cuando hablamos de momentos inolvidables, es imposible no evocar aquellos encuentros fortuitos, esas apariciones públicas inesperadas que casi al instante se convierten en leyendas urbanas entre sus fans más devotos. Un saludo rápido y sonriente en medio de una calle concurrida, una fotografía espontánea compartida en redes sociales que genera un alboroto, un breve intercambio de palabras en un evento social. Estos pequeños destellos de cercanía, estos instantes de aparente normalidad en medio de la vorágine de la fama, son atesorados y celebrados con una efusividad incomparable, considerados verdaderos tesoros de la experiencia fan. En resumen, la experiencia de Can Yaman en el continente americano ha sido, y continúa siendo, un tapiz vibrante y caleidoscópico de emociones. Hemos sido testigos de la euforia desbordante de las multitudes, de la genuina sorpresa ante las nuevas oportunidades que se han presentado, y de las inevitables noches dramáticas que, como parte intrínseca del paquete de la fama global, a veces han salpicado su recorrido. Ha demostrado ser un actor capaz de cautivar audiencias a escala planetaria, un embajador entusiasta de la rica cultura turca, y un individuo que, a pesar de la distancia geográfica y las inevitables diferencias culturales, ha logrado establecer una conexión auténtica y muy especial con el público americano. Sus visitas, sus proyectos cinematográficos y televisivos, y su constante e interactiva presencia en las redes sociales nos han obsequiado momentos que, sin lugar a dudas, quedarán grabados a fuego en la historia de la expansión de la actuación turca a nivel internacional. Así que, mis queridos amigos, hemos recorrido juntos un camino fascinante a través del fenómeno Can Yaman en América. Hemos analizado cómo su carisma intrínseco trasciende las fronteras geográficas, cómo sus apariciones públicas generan un revuelo mediático sin precedentes y cómo, a pesar de los desafíos y los obstáculos inherentes a la fama, su conexión emocional con los fans se fortalece día tras día. Espero de corazón que hayan disfrutado de este recorrido tanto como yo. ¿Qué opinan ustedes? ¿Han tenido la fortuna de vivir alguno de estos momentos de cerca? ¿Cuál es su serie favorita de Can Yaman, esa que los ha hecho suspirar o reír a carcajadas? Déjenme saberlo todo, absolutamente todo, en la sección de comentarios aquí abajo. Me encanta leer sus experiencias personales, sus opiniones sinceras y sus reflexiones. Y si este vídeo ha sido de su agrado, si les ha aportado algo de valor o entretenimiento, por favor, no olviden regalarme un gran y sonoro me gusta, compartirlo con todos sus amigos y conocidos, y por supuesto, si aún no lo han hecho y quieren seguir disfrutando de contenido de esta calidad, suscríbanse al canal para no perderse nada. Nos vemos sin falta en el próximo vídeo. Les envío un abrazo enorme y lleno de energía positiva.